Y vamos, hermanos, en esta mañana a leer en Esdras, capítulo 1, el verso 1 al verso 4. Esdras, capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, oremos en esta mañana, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Soberano Señor Jesús, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu presencia, por tu palabra leída. Oh Señor, háblanos. Hemos venido para escuchar tu voz. He venido, Señor, para escucharte, para ser edificado también en tu palabra. Sí, Señor Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la bondad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos. Amén. El avivamiento en la iglesia comienza por el amor a la palabra de Dios. Amén. Y he sentido, y así lo ha puesto el Señor en mi corazón, y quiero transmitírselo también a ustedes, que este tema lo dividamos en dos secciones, para 2 o 3 o las tantas escuelas dominicales que el Señor nos quiera dar en esta temática. El avivamiento en la iglesia comienza por el amor a la palabra de Dios. 1. Y cómo venir y escuchar la palabra de Dios. Amén. Muchos están deseando un avivamiento. Lo queremos, lo deseamos. Deseamos que las almas de Gaitán, que las almas de Medellín, Antioquia, Colombia, el mundo, sean salvas por la palabra. Y Dios tiene grandes propósitos, hermanos. A Dios no se le queda nada, absolutamente nada por hacer. Todo Él lo tiene ya debidamente calculado. Ayer estábamos escuchando una predicación preciosísima acerca de ese ministerio circunstancial de Felipe cuando evangelizó al etíope.
El Señor Jesucristo, en el momento, le era difícil desplazarse al África. Su ministerio estaba allá en Caná, en Galilea, en Judea, en Samaria. Pero un hombre, eunuco, sube de Etiopía a Jerusalén para adorar al Dios de la gloria. Y de regreso de Jerusalén nuevamente hacia su territorio, este hombre tiene un encuentro con Felipe porque Dios así lo había predeterminado. Hay algo maravilloso, y es que este etíope es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero hay mucho más allá, la trascendencia de la evangelización, y es que precisamente este etíope fue el primer africano que fue bautizado en el nombre del Señor, y según la historia y los eruditos dicen que se convirtió en el primer misionero hacia el continente africano. Amén. Por eso la iglesia cristiana más antigua existente se llama la iglesia cristiana copta, que es la iglesia que tiene fundamentos apostólicos en Etiopía y en África. Y comienza con el etíope ese gran avivamiento. Amén. A través de la predicación de la bendita y eterna palabra de Dios. Y ese avivamiento continúa. Y estamos en él. Y nosotros somos fruto de ese avivamiento. La iglesia continúa en movimiento. Amén. En el poder y en el mover del Espíritu Santo. Fue un paréntesis que hice para poder entrar a la temática que en esta mañana nos corresponde. Los exiliados que fueron llevados a Babilonia y que estuvieron allí por 70 años como siervos de los reyes y aquel gran imperio. Llega el momento en que el Señor determina que ellos regresen nuevamente a su tierra. Y observemos cómo el Señor toma el control de las cosas, cómo el mismo Señor es quien maneja sus asuntos de una manera magistral. Y a un rey que seguramente de ascendencia pagana, como lo era Ciro, rey de Persia, dice la Escritura, el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, porque Jeremías ya había profetizado que de Babilonia regresaría su pueblo nuevamente a la tierra prometida. Y dice, despertó el Señor, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, es que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Ciro el Señor se propuso que este rey decretase el regreso del pueblo, de su pueblo, nuevamente a su tierra. Y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Amén. Una orden de parte del Señor a Ciro, rey de Persia, porque así lo había determinado el Dios de la gloria. Ahora es muy importante, hermanos, que hay tres personajes en esta historia, en el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Es importante que ustedes tengan conocimiento en esta mañana que el libro que conocemos, Esdras y Nehemías, componían solamente un solo libro. Porque si usted los estudia y los lee, se va a dar cuenta que Nehemías es la continuidad del libro de Esdras. Amén. Que es un proceso, y que dentro de ese proceso, allí el Señor quiere mostrarnos a usted y a mí cómo es que Él maneja sus asuntos con respecto a lo que son los grandes y poderosos avivamientos en la historia, tanto del pueblo de Israel como en la historia misma de la iglesia. Observamos que del capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Esdras, a Zorobabel, uno de los que llegaron del exilio. ¿De dónde llegamos nosotros para estar acá? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Quiénes éramos? ¿Siervos de quién? Estábamos allá figurativamente, y así lo declara inclusive la Biblia. Egipto es un tipo del mundo. Le servíamos a Faraón, que es un tipo de Satanás. Éramos esclavos, adoradores de dioses extraños, de imágenes, de ídolos. Pero de allá el Señor nos sacó. De allá el Señor nos liberó. Israel es llevado cautivo a Babilonia. Seguramente muchos de los judíos o israelitas fácilmente se inclinaron a los dioses babilónicos, pero hubo un remanente que permaneció fiel al Señor de la gloria. Y con ese remanente es que el Señor quiso tratar, porque muchos otros judíos se quedaron en Babilonia. ¿Y por qué se quedaron en Babilonia? La razón para quedarse, porque allí estaban prosperados, porque allí tenían su trabajo, porque allí ellos tenían su seguridad, tenían sus comodidades. No vamos a dejar a Babilonia para irnos a empezar. Pero los que amaban su tierra, los que amaban su Dios, los que amaban, los que de pronto habían quedado anteriormente allá en Israel, ellos toman la iniciativa de regresar. Y precisamente Zorobabel tiene ese gran privilegio concedido por Ciro, rey de Persia, de comenzar a edificar casa al Señor de la gloria. Y observamos, hermanos, que a pesar de tanta oposición, y eso lo van a leer en sus casas, hay que leer la Biblia. Queremos un avivamiento, queremos que la iglesia en Gaitán sea una iglesia avivada. Yo estoy de cierta manera participándoles a ustedes de un hecho histórico que se puede convertir en una realidad en cada una de nuestras vidas. No deje pasar la palabra por encima de su cabeza. Que la palabra quede allá en su corazón.
Que la experiencia de Israel sea la experiencia para la iglesia de Gaitán en esta mañana. Zorobabel se le presentó mucha oposición, mucha, pero fue mucha la oposición. Pero él logró superar todo eso, porque él creyó, porque él obedeció, porque él en un momento determinado restauró altar a Jehová de los ejércitos, y el pueblo adoró y lo hizo en espíritu y en verdad. ¿Cómo quedaron los adversarios? ¿Cómo quedaron los enemigos de la obra? Los que se oponían para que la casa al Dios vivo fuese edificada. Hermanos, quedaron avergonzados. ¿Cómo quedarán todos aquellos que posiblemente se opongan al desarrollo de la obra aquí en este lugar? Quedarán ¿qué? Avergonzados. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y eso es parte de un poderoso avivamiento en la iglesia del Señor. Zorobabel cumple su parte. Él cumple su parte. Pone los cimientos, edifica templo, y aún Esdras todavía está allá en el exilio. Pero estando en el exilio, también el Señor interviene. Amén. Y a Esdras se le concede que regrese a su tierra, a su terruño. Amén. Y Esdras regresa. Hermanos, ¿para qué? Para continuar la obra del templo. Porque si bien Zorobabel le correspondió la construcción, a Esdras le correspondió lo que fue la restauración del culto. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, en Esdras capítulo 7 y el verso 17, podemos observar cómo el rey da testimonio de él diciendo, en Esdras capítulo 7, el verso 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Amén. Y Esdras estaba todavía allá en Babilonia, y Artajerjes, otro rey, le corresponde entonces motivar a Esdras para que emprenda el regreso. Y hay algo muy importante, hermanos: la forma como Artajerjes, rey de reyes, habla de Esdras, lo trata de sacerdote. Amén. Lo trata de escriba, alguien que le encantaba escribir, hacer memorias, todo lo que veía, todo suceso que acontecía alrededor del pueblo. Esdras, como escriba, él lo iba estampando, lo iba escribiendo, y de esa manera formaba los rollos o los papiros. ¿Y qué sigue diciendo allí? Dice: erudito en la ley, persona versada en la ley. Amén. Versada, erudito en la ley del Dios del cielo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Qué importante es escuchar la palabra de Dios dada
un siervo en la unción del Espíritu Santo del Señor. Ahí vemos entonces cómo de Esdras será testimonio. Y Esdras comenzó a orar, a ayunar, a clamar. Si ustedes ven en el capítulo 9 de su libro, allí Esdras está en una oración y en una confesión intercesora. Porque es que eso es lo que hace precisamente el líder. Amén. El pueblo ha pecado. El pueblo se ha descarriado. El pueblo ha hecho todo lo malo. Pero cuando hay ese sentido de pertenencia, de nacionalismo, de amor hacia su pueblo, el líder se echa la carga para presentarla delante de ¿quién? Del Señor. Y así lo hizo Esdras. El pueblo pecó. El pueblo se desvió. El pueblo hizo lo malo. Pero en su corazón había un gran propósito. Y ese propósito era el de llevar al pueblo a la dimensión del Espíritu de Dios. Y por eso él se coloca entre el pueblo y Dios en oración y en intercesión, en clamor. Amén. Pero hay algo muy importante, hermanos, y es no dejar a Esdras solo. Amén. Si está sentado, como lo hemos venido diciendo, en la silla de confort, es necesario que usted de allí se levante y se una también con los intercesores. Amén. A clamar, a buscar la presencia del Señor para que aquí, allá y más allá se produzca un poderoso avivamiento. Zorobabel tuvo su parte. ¿Edificó qué? El templo. Esdras tiene su parte. ¿La restauración de qué? Del culto. Ahora viene Nehemías. Nehemías entra a restaurar las puertas de la ciudad. 12 puertas. Y hago un paréntesis. Hay un estudio maravilloso concerniente a esas 12 puertas. Seguramente que el Señor, si no viene antes, me dará la oportunidad, hermano, de este estudio inédito, poderlo participar a ustedes. Las 12 puertas restauradas con un gran significado para nuestra vida espiritual. Y Nehemías le corresponde entrar a restaurar las puertas de Jerusalén. Y cuando leemos allá en el capítulo 1 de Nehemías, dice palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y sus hermanos respondieron a Nehemías, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allá en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté
esté, dice, ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de su siervo. Y Nehemías comienza a orar, a clamar. Y en su oración y en su clamor, ¿qué pedía Nehemías? Que pudiese hallar gracia delante del rey. Y sí que la halló, porque el rey conoció, vio. Le preguntó Nehemías: ¿por qué estás decaído? Nunca te hemos visto en esa condición. ¿Qué te está pasando? En palabras coloquiales actualmente podemos decir: Nehemías, te vemos deprimido. Y entonces Nehemías confiesa la verdad: Señor, no he de estar yo así en esta condición cuando mis hermanos, cuando la ciudad está destruida, las puertas derribadas. Y el corazón del rey comienza a ser tocado. Aleluya. Porque el Señor es quien toca. Y yo sé que en esta mañana el corazón de esta iglesia está siendo tocado. Porque no queremos seguir siendo los mismos con las mismas. Amén. Queremos un poderoso avivamiento, que no consiste en voltear estas bancas, porque, por cierto, son muy pesadas. Consiste, hermanos, en una vida de entera consagración al Señor de la gloria. En una vida de separación al Señor de la gloria. Y Nehemías halla gracia ante el rey, y el rey le da la oportunidad y le da también los medios para que vaya a Jerusalén y comience la restauración de la ciudad y también de las puertas. No fue fácil, encontró enemigos. Allá vemos a un tal Sanballat, a un tal Tobías, diciendo: vaya lo que usted está haciendo. Si una zorra pasase por esos muros caerían inmediatamente. Pero Nehemías mantuvo el ánimo. Amén. Amén. Ministerios en esta mañana acá en la iglesia, pónganle todo el ánimo al trabajo del Señor. Amén. Porque no será en vano. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y a su nombre. Nehemías, hermanos, restaura las puertas de la ciudad. Y a la vez también, no solamente restaura las puertas de la ciudad, sino que se pone a observar la condición moral del pueblo. Y es por eso, hermanos, que él comienza a hacer unas reformas tremendas. Solo narra allá en el capítulo 13 de su libro, Nehemías. Fue tan tremenda la reforma y de pronto hasta el coraje que él tuvo, que le tocó sacudir hasta a varios. Los sacudió a ver si despertaban. A ver si despertaban. Porque habían problemas de toda clase. Por eso dice: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Amén. Y luego dice el verso 12: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos.
Nehemías hizo un trabajo también de carácter social en el pueblo de Israel. Y dice que tuvo que en un momento determinado hasta, como se dice coloquialmente, soltarse la correa y arremeter contra algunos. Es que en la iglesia hay esa clase también de personas, hermanos, que son duritos. Amén. Que escuchan y escuchan y escuchan y siguen en las mismas. Siguen en las mismas. Entonces como que hay que sacudirlo, como cuando el papá cogía a ese muchacho y le decía, bueno, es que entendió, no entendió, a ver cómo es el asunto. Y le pegaba su sacudón. Entonces, ¡ay, ay, ay, ay! Y entonces ahí sí. Es tan bonito cuando a los hijos desde pequeñitos, hermanos, se les instruye y se les forma en ese principio de lo que es la obediencia. Amén. Con ellos, con estos tres personajes, queda preparado el camino, hermanos, para un poderoso avivamiento. Zorobabel, ¿qué hizo él? A ver, recuérdenlo. ¿Qué hizo Zorobabel? Ay, Dios mío, recuerden que aquí esta es el aula mayor y que este es el maestro. Zorobabel le correspondió, hermanos, poner los cimientos del templo y construirlo. ¿Y no le fue qué? Fácil. Hay oposición. En la misma iglesia sucede eso. Cuando la iglesia quiere surgir, cuando la iglesia quiere estar en las alturas, no faltan los Zambalá, lo que podríamos llamar los profetas del desaliento. Los profetas del desaliento. ¡Ah, qué va! Va con las que vino, vea con las que apareció. Profetas del desaliento, que los hay. Pero digan lo que digan y hagan lo que hagan, hermanos, esta es la obra del Señor. Esta es la obra del Señor, créalo, hermano. La mayor satisfacción para Zorobabel y también para el rey fue ver casa al Dios del cielo levantada. La mayor satisfacción para Esdras fue que el pueblo entendiese la ley, porque él era erudito y se las leyó y se las explicó. La mayor satisfacción para Nehemías fue, hermanos, levantar, restaurar las puertas de Jerusalén y establecer una conducta moral y espiritual y a la vez social en medio del pueblo. Amén. De esa manera, hermanos, nos vamos preparando para algo maravilloso aquí en la iglesia. ¿Cuántos lo quieren? Yo lo quiero. Yo lo deseo. Porque el avivamiento en la iglesia comienza por el amor a la palabra de Dios. Amén. Al estudiarse el libro de Nehemías, la segunda mitad del libro describe, primero, la restauración espiritual que ocurrió entre el pueblo de Jerusalén por los llegados del exilio, dirigida por el sacerdote Esdras. ¿Dónde encontramos esto? En Nehemías capítulo 8 al capítulo 10. Amén. Por eso, capítulo 8 lo vamos a estudiar después cuando tengamos el tema cómo venir y escuchar la palabra de Dios. Amén.
Cuando uno va a la escuela, cuando uno va al colegio, cuando uno va al politécnico, cuando uno va a la universidad, ¿a qué va? ¿A qué va? A ver los estudiantes, ¿a qué van? A aprender, a estudiar. Ahora van a tirarles piedras. Es lo que saben hacer nomás. A tirar piedras. Pero en nuestra época, eso a las 7 de la mañana, nos estaban despachando para la escuela. A las 11 estábamos saliendo. A la 1 estábamos entrando hasta las 5 de la tarde. Amén. Por eso no se rindió y gracias a Dios sabemos algo de lo que se puede decir. Y eso es lo que se pretende en la iglesia de Gaitán. Esta es un aula. Amén. Y ahí hay unos alumnos. ¿Quiénes son ustedes? Y aquí hay alguien que es su instructor. Y tenemos un maestro que es el Espíritu Santo. Y que Él habla a través de este instructor. Amén. Amén. Para que la iglesia, para que los alumnos aprendamos. Y cuando aprendemos la palabra, entonces ya, hermanos, toda esa cantidad de cositas, de problemitas, de situaciones, de que este me dijo feo, que aquel me dijo bonito, y que aquel me dijo esto, y que lo más allá, ya entonces eso, práctica. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer con el hermano? No, ya. Ya usted va a resolver su propio problema, su propia dificultad, que no debe existir por cuanto somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Entonces, en primer lugar, la restauración espiritual que ocurrió entre el pueblo de Jerusalén por los llegados del exilio, dirigida por el sacerdote Esdras. Esdras se encargó de la formación moral y espiritual de los exiliados, de los que venían de allá del cautiverio, porque ellos venían con amarguras, venían con problemas, venían con dificultades, venían con resabios. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y a Esdras le correspondió entonces ¿qué? La formación, la instrucción, la enseñanza moral y espiritual. Amén. ¿Cuántos deseamos estar con el Señor en gloria? Entonces aprendamos acá, que estamos en la tierra, a tener un buen manejo, para que cuando Él nos levante, hermanos, no tenga de pronto alguno que quedarse por ahí viendo chispas, viendo a otro levantarse y él quedarse. Bueno, pero si fue que yo hice esto, yo hice aquello, ¿y por qué a mí me dejó? Sencillamente una pequeña amargura. Sencillamente, y que no lo coja que usted se acostó con su esposa lleno de rabia y lleno de ira, y se la volteó para el rincón y ella para la orilla, y llegó la perona ahí esa noche, llegó la muerte y todos iracundos, ahí mejor dicho. Como decía el abuelo, se pierde chicha, calabaza y miel. ¿Ah? Entonces por eso es bueno la convivencia. Y eso fue lo que enseñó Esdras. Le tocó una tarea muy difícil, porque era un pueblo que en ese momento estaba desorientado, y la Escritura dice que un pueblo sin profecía, ¿qué? ¿Qué le pasa? Se desenfrena. Un pueblo sin profecía se desenfrena. En segundo lugar, ciertos asuntos nacionales tratados por Nehemías, del capítulo 11 al capítulo 13, hermanos, demuestra y es de mucha importancia para la restauración espiritual. Uno, fue la lectura en público de la ley de Dios.
Y hay algo tan maravilloso en eso. Ahí en el capítulo 13, capítulo 11 al 13 ya de Nehemías, encuentran en el capítulo 8 a Esdras, colocado en un púlpito de madera en una parte alta. Y desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué tal? Y nosotros aquí, cuando ya llevamos 45 minutos, estamos cambiando poses. Y comenzamos. Y hasta el pastor dice, uy, qué pena con ustedes, hermano, pero es que se hizo tarde. Allá prácticamente todo el día. Desde la mañana hasta el mediodía, escuchando lectura y lectura y lectura de la ley. Y ellos atónitos, maravillados. Y lo que no entendía, creo que habían como 7 levitas que se paseaban por medio del pueblo. A ver, ¿qué no entendés? ¿Qué no entendés? Ah, que yo no entiendo esto. Entonces comenzaba a explicárselo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¡Qué bonito es! Y a eso es que, hermanos, el Señor desea que su iglesia regrese. Amén. En esos asuntos nacionales tratados por Nehemías fue la lectura en público de la ley, precedido por el arrepentimiento por el pecado. Y en tercer lugar, una nueva resolución del remanente a recordar y guardar el pacto de Dios. 3 cosas importantes ahí en Nehemías 11:13. 1, la lectura larga, muy larga, de la ley. Amén. Ahora ya, hasta de una manera como sarcástica, como de una manera algo así burlona. Vamos a leer el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 118. Y no falta quien diga por ahí, menos mal que no nos puso a leer el Salmo 119. ¿Ah? Como que algunos le tienen fobia al Salmo 119. Y si alguien no lo ha leído, recuerde, es palabra de Dios y es el Salmo que trata sobre la preeminencia de la palabra de Dios. Amén. De lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Comienza también por allá diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué más sigue diciendo por otro texto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siga leyendo el Salmo 119 y usted, hermano, lo va a tomar como devoción. Amén. En segundo lugar, hubo un arrepentimiento genuino. Y en tercer lugar, hermanos, ellos estuvieron dispuestos a guardar el pacto del Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Esdras les lee la ley en Nehemías 8:1. Así también lo declara la Escritura en Nehemías capítulo 8 y el verso 1. Podemos leer lo que allí está diciendo. Esdras capítulo, en Nehemías capítulo 8, es Nehemías capítulo 8 y el verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Por eso los capítulos 8 al 10 decíamos, describe uno de los más grandes avivamientos de la época del Antiguo Testamento y demuestra varios principios fundamentales
para el avivamiento y la renovación espiritual en estos tiempos contemporáneos. Ahora, para que se produzca un avivamiento, es necesario que amar la palabra, como veníamos diciendo. Pero antes de ese amor a la palabra, hermanos, siempre hay una decadencia moral y espiritual entre el pueblo. Varios avivamientos en el Antiguo Testamento se produjeron, y cuando uno observa el comienzo de ellos, siempre el pueblo no estaba en las mejores condiciones delante de Dios. Amén. Y ahí la importancia de reconocer su estado espiritual, y al reconocer el estado espiritual viene la confesión del pecado, y luego viene ese amor por la palabra de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, este avivamiento solo viene de Dios. Uno, se transmite mediante la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que empezó por allá en el año de 1900, allá en la calle Azusa, en Estados Unidos. Un herrero, que inclusive según la historia dice que tenía un problema porque le faltaba un ojito, y era de color moreno, y él allá en su taller forjando el hierro, él se mete y comienza a meditar en cierta forma, a meditar y a orar y a clamar al Señor, y de pronto ese amor hacia la palabra, y se derrama en él la presencia del Señor, y allí tiene sus inicios el poderoso avivamiento que hasta este día nos cobija a nosotros. Amén. Y seguimos en avivamiento. Amén. ¿Por qué? Porque el avivamiento se transmite mediante la palabra de Dios, después de un reconocimiento profundo de lo que es el pecado, de lo que es faltarle al Señor. El avivamiento es producto también de la oración. Amén. De la confesión y de un corazón contrito y humillado. Amén. De un rechazo de la conducta pecaminosa de la sociedad contemporánea. Hermanos, nosotros no podemos estar conformes con la situación que está viviendo nuestra sociedad. Recordemos en esta mañana que el Señor nos ha dado un ministerio, y es el ministerio de la predicación de su palabra. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablaréis, ¿qué? Nuevas lenguas. ¿Qué más? En mi nombre, si les dieren cosas mortíferas, no les hará daño. Hollarán escorpiones y serpientes. En mi nombre pondréis las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Ahí está fusionado lo que la iglesia del Señor necesita. Amén. Para operar en medio de un mundo contumaz y rebelde. Amén. No hay que tener miedo. Decía el predicador anoche, cuando nos den oportunidad, hay que hablar. Y le decía yo, cuando nos den chico. Amén.
Ahora que tengo la oportunidad de viajar tanto de allá a acá, casi todo taxista que logro y que me dé chiquito, que me dé chico, de una. Amén. No podemos callar lo que el Señor nos ha dado. Y eso es parte del avivamiento, no estar conformes con la condición. Mire la inconformidad que tiene nuestra sociedad en estos momentos contra un gobierno. Y ellos salen, y ellos se manifiestan, y ellos reclaman sus derechos. ¿Cuánto no más nosotros que tenemos el poder de Dios? El poder de Dios. ¿Cuánto no más nosotros cuando el autor y consumador de la vida, quien es el Señor Jesucristo, antes de su ascensión para estar nuevamente en gloria, a sus discípulos les dice: quédense en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Entonces me seréis testigos, tendréis un poderoso avivamiento en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? La iglesia en Gaitán ha dado miembros para abrir otras congregaciones y todavía continúa con buena membresía. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos. Cuando ahí vemos esa calle, cuando vemos allá el plan, cuando vemos arriba los edificios, cuando vemos por Miramar, hermanos, como las almas están perdidas. Esta mañana que veníamos, mujeres con mujeres, mujer con mujer, bailando, y por falta de parejo, pues tienen que echarle mano a una mujer para que... Lamentablemente el mundo en esa condición. Y nosotros, ¿qué decimos? Véalos como están de perdidos, y seguimos. Hacemos lo que hizo el sacerdote y lo que hizo el levita cuando vieron a aquel pobre hombre agonizando allá a las orillas del camino rumbo hacia Jericó. No, ya gracias a Dios, yo ya soy lo que soy, ya soy bautizado, tengo el Espíritu Santo, yo voy para la iglesia. No, hermanos, a la gente hay que inquietarla. A la gente hay que inquietarla. El enemigo ha querido paralizarnos con tantos protocolos, con tantos decretos, con tantas arandelas, hermanos. Y estamos atemorizados, que porque entonces nos van a multar, que porque entonces nos van a cerrar, que porque entonces esto y aquello. Hermanos, ¿cómo así? ¿Quién es primero? El Señor de la gloria. El Señor de la gloria es el primero. Por eso no podemos dejar de decir, de hablar, de manifestar lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Gloria a Dios. Un renovado compromiso de andar en la voluntad de Dios y hacer de la palabra de Dios la regla para una vida agradecida. Que sea la palabra de Dios nuestra regla. Por eso se juntó todo el pueblo. Y estaban, ¿qué, hermanos? Atentos al libro de la ley. Atentos. Eso lo vamos a ver en la parte cómo venir y escuchar la palabra de Dios. Son unos 10 punticos. Son unos 10 puntos en la próxima dominical.
Y allá vamos a ver esta parte. Y estaban atentos al libro de la ley. Amén. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? No parpadeaban, atónitos. Amén. Silenciosos. Y si alguien de pronto se iba a mover o tal cosa, lo mandaban a callar, a tener reverencia, porque es que se estaba leyendo la ley del Dios del cielo. Amén. Y estaban atentos, porque el inicio, el avivamiento, por un sincero retorno a la palabra de Dios y un esfuerzo diligente para entender su significado, es el principio de un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora hay mucha palabra. Uy, Dios mío. Eso queda uno atónito, aún en nuestro medio. Ya esos predicadores sexo de 60 años para arriba, octogenarios cuando tiene los 80 años. Bueno, esos predicadores ya de 60 años hacia arriba ya no nos invitan. No, eso es muy poquito que nos invitan. No, mitad de 8 ya. Entonces invitan a la juventud porque les hablan de autoestima, les hablan del propósito de Dios, les hablan del poder mental, les hablan de una cantidad de cosas, pero de santidad, de eso nada. De eso nada. De poder y de unción, eso nada. De arrepentimiento, no, ¿quién dijo eso? Entonces son prácticamente mensajes que tienen más sabor una bretaña con pan que lo que tiene eso. Sí, hay que hacer honor a la verdad. Hay que hacer honor a la verdad. ¿Ah? Porque ahora lo que se necesitan es emociones, luces, aún hasta inciensos en medio de las alabanzas. Vamos a ponerle olorcito a esto. No falta quien traiga una varillita de incienso. Y vienen los humos, y vienen las luces, y todo eso. Pero no, Señor, en esta mañana es el estar atentos a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios, a la doctrina, al conocimiento de Dios. Amén. Por eso, una de las evidencias principales del avivamiento entre el pueblo de Dios es un hambre profunda por escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que se quiere despertar en la iglesia. Hambre, ganas por la palabra. Y dice que después de que escucharon durante todo ese tiempo, y creo que fue como por 7 días, si no estoy mal, hasta que llegó la fiesta de los tabernáculos. Todos los días. Dice que adoraron a Jehová inclinados a tierra. Eso dijo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Hay que volver a ese principio.
inclinarnos ante la presencia del Señor en oración. Amén. En oración. Para el año entrante, con la ayuda del Señor, seguramente habrán algunos cambios en el asunto del orden del culto. No vayan a chapalear por eso, porque todo cambio es necesario. Aquí pueden haber cambios, puede haber lo que sea, pero eso sí, los principios no son negociables. Aquí los principios no se van a negociar con nadie. No se van a negociar. Los principios continuarán. Pero que de pronto algunos cambios en la forma, en la administración, de pronto en horarios de cultos, hermanos, no vayan a empacar maleta para irse para otra parte, porque ya van a ser tal vez más drásticos. Quédense aquí tranquilamente. Como estamos hablando que después de escuchar la palabra, ellos adoraron a Jehová inclinados a tierra, conforme dice el verso 6 del capítulo 8, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Desde ya los estamos preparando, hermanos. ¿A qué? El ayuno ya no será los sábados, sino el jueves. Y los estamos preparando que el domingo muy tempranito, hermanos, tendremos la devocional dominical de 8:30 a 9, preparatoria para que el culto de evangelismo y de escuela dominical sea grandemente bendecido, de tal manera que el ministerio de alabanza, a madrugarle al Señor, a madrugarle al Señor, que se vean ahí, amén, y no solamente van a cantar, sino todos, porque se está notando que solamente los que les corresponde venir a cantar bien, y los que no les corresponde, entonces se quedan quién sabe dónde era. Ahí sí no puedo decir yo nada, pero sí pecan por su ausencia. No, como es que hoy me toca ir a la alabanza, entonces me quedo por aquí mariposeando. No. Hermanos, se nos está volviendo duros. No, señor. No, señor, bastante paternalista soy. Pero a las cosas hay que ponerle su orden. La regla. ¿Ustedes han visto una regla torcida? Si ustedes ven una regla torcida, no es regla. Es una circunferencia, pero no es regla. La regla siempre es derecha. ¿A cuánto les gusta eso? ¿Qué amén tan lacónico? ¿A cuánto les gusta eso? A todos nos gusta, hermanos. Y es que cuando se trata de la búsqueda del Señor, hermanos, hay que hacerlo. Adoraron al Señor inclinados a tierra. Por eso, hermanos, Dios desea la adoración de su pueblo y nos llama que lo adoremos regularmente. Y que dice, dale a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es la hermosura de la santidad de nuestro Dios? ¿Cuál es la hermosura de la santidad? Todos nosotros somos la hermosura de la santidad de Él, porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Bendito su nombre. Como le esperamos a Él, entonces, hermanos, estamos dispuestos a obedecer su palabra. Y volvió. Es mejor que sobre que falte. Amén. Entonces, vamos a tener esa disponibilidad, hermanos, en nuestro corazón. Es el amor por la palabra
que primeramente, hermanos, se manifiesta un poderoso avivamiento en el seno de la iglesia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Si hay una alabanza por acá, vamos a amenizar la despedida del culto cantando el Señor. Nos vamos a colocar en pie. Vamos a llevar esta palabra en nuestros corazones. Ay, hermano, ¿y cómo así? Y ya se terminó. Esto es puntos suspensivos, 3 punticos suspensivos, porque esto continuará. Amén. Ustedes saben que cuando hay un escrito quedan puntos suspensivos. Ustedes saben cuando uno queda con ganas por saber cómo es que termina el asunto. Aleluya.